Trabajo práctico número 25, también son 2 hojas A4, similar a lo que hicimos la semana pasada con los casos particulares de recta. Hay un enunciado que tiene distintos datos y ustedes, interpretando esos datos, tienen que representar lo que se les está pidiendo. En este caso es un plano por cada ejercicio, en proyección horizontal, vertical y lateral, y después la axonometría isométrica del plano, que es el resultado del ejercicio, por supuesto manteniendo cotas, apartamientos y distancias al lateral de todos los puntos. Entonces vamos a analizar el primer ejercicio. Y dice: un hexágono regular ABCDEF de 20 milímetros de lado, contenido en un plano horizontal. El centro O, centro del hexágono, pertenece al plano bisector. Tiene cota 25 milímetros y está ubicado a 40 milímetros del plano lateral. Dos de los lados del hexágono, son paralelos a la línea de tierra. Entonces nosotros lo que tenemos que ir analizando todos los datos que están en el enunciado para poder resolver lo que me está pidiendo. Hay un solo hexágono que cumple con estas condiciones que plantea el enunciado. Lo primero, dice un hexágono regular. Sabemos que el hexágono regular lo podemos trazar con el compás o con la escuadra de 30 y 60, porque tiene sus lados a 30, 60 grados y rectas horizontales. Dice 20 milímetros de lado. Entonces, si lo hiciéramos con la circunferencia, tenemos que trazar ¿qué? Una circunferencia de 20 milímetros de radio. Entonces, 20 milímetros de lado. Está contenido el hexágono en un plano horizontal. Entonces, ¿qué características tiene el plano horizontal? El plano horizontal está dentro del grupo de los planos paralelos a los planos de proyección. En particular es paralelo al plano horizontal, perpendicular al vertical, perpendicular al lateral. La verdadera forma se ve en el horizontal y no se marca pendiente. Entonces, en la proyección horizontal sabemos que vamos a ver la verdadera forma, y en la proyección vertical y en la lateral vamos a ver una recta que es paralela a la línea de tierra. Quiere decir que si vamos a ver la verdadera forma en el horizontal vamos a poder dibujar el hexágono regular en verdadera forma. Lo que dice que el centro O del hexágono pertenece al plano bisector. Acuérdense que el plano bisector era ese plano que dividía el primer cuadrante en dos ángulos de 45 grados. ¿Sí? O sea, está el plano horizontal, el plano vertical a 90 grados, y el plano bisector pasa por el medio, dividiendo ese primer cuadrante en dos ángulos de 45 grados. Si dice que tiene cota 25 milímetros, yo, al saber que está contenido en el plano bisector, si yo conozco la cota del punto, estoy conociendo al mismo tiempo el apartamiento, porque la particularidad de los puntos que pertenecían al plano bisector es que lo que tienen de cota lo tienen de apartamiento. O sea que yo, con conocer una sola de sus coordenadas, o sea, de cota y apartamiento, conozco la otra. Si la cota hubiera sido menor, el apartamiento iba a ser menor, ¿sí? Entonces, si tengo 25 de cota, O tiene 25 de cota y tiene 25 de apartamiento también. Y se está ubicado a 40 milímetros del plano lateral, que sería la distancia al lateral hacia allá. Dos de sus lados, o sea, dos de los lados del hexágono, son paralelos a la línea de tierra. Y acuérdense que paralelos a la línea de tierra, cuando no se especifica, la línea de tierra a la que nos referimos es B2H1. Entonces, las rectas paralelas a la línea de tierra en realidad son las que son perpendiculares al lateral, al plano lateral. Entonces, en el horizontal y en el vertical, las proyecciones son paralelas a la línea de tierra B2H1. ¿Sí? En el lateral se ven como un punto. Entonces, nos dice que dos de los lados del hexágono son paralelos a la línea de tierra, así que si son dos paralelos a la línea de tierra, los otros son los que van a tener las inclinaciones. ¿Está? Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar ubicando el punto O, con estas coordenadas. De 25 de cota, 25 de apartamiento y 40 de distancia al lateral. ¿Sí? Entonces vamos a borrar un poquito lo otro que marqué, así nos queda limpio. Lo que vamos a hacer entonces es, con esos valores, marco distancia lateral 40,
apartamento 25, cota 25. Este apartamento lo tengo que trasladar al plano lateral, lo puedo hacer con el compás o con la escuadra de 45 grados, para entonces poder repetir este apartamento acá en el vertical. Lo que tengo acá es O sub 1, O sub 2 y O sub 3. ¿Sí? Lo que sigue ahora sería trazar la circunferencia, bueno, me conviene hacer la circunferencia de radio 20 milímetros. Y acá se nos va a ir un poquito afuera del recuadro, pero no hay problema. ¿Sí? Ahí, 20 milímetros. Con el compás, lo que hacemos entonces es trazar esa circunferencia. Esa circunferencia es donde va a estar inscripto el hexágono. ¿Sí? Entonces, si ahora lo que tengo que tener en cuenta es que dos de sus lados tienen que estar paralelos a la línea de tierra, dijimos este y este, o sea, el más cercano al vertical y el más alejado, acá y acá vamos a tener los dos vértices también del hexágono, de los lados inclinados. Así que a partir de la unión de este eje con la circunferencia, trazo con la escuadra, que lo que hubiera sido lo mismo era con el compás, ya que tengo la apertura ahí del radio, marcar desde ahí hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Y va a ser lo mismo. Por último, los lados horizontales, este y este acá, y lo que tengo entonces es el hexágono regular con dos lados paralelos a la línea de tierra. Como este es un plano horizontal, la proyección vertical va a ser, voy a tener que trasladar donde está ubicado este vértice, estos dos que coinciden en la proyección vertical, y estos dos. ¿Sí? Ya lo que puedo hacer es reforzar esto, que es la proyección vertical del hexágono. Ahí hay dos puntos, ahí dos y acá uno de nuevo. ¿Sí? Estos son los 6 vértices también. Acá. Esto es A sub 1, B sub 1, C sub 1, D sub 1, E sub 1, F sub 1. En el vertical, A sub 2, y acá tenemos B sub 2 coincidiendo con F sub 2, después tenemos C sub 2 coincidiendo con E sub 2, y por último tenemos D sub 2. ¿Sí? Ahora tenemos que completar la proyección en el lateral. Entonces voy a trasladar esto hasta la línea de tierra, esto hasta la línea de tierra, o el eje, que es lo mismo, para entonces, con la escuadra de 45 de nuevo, trasladar al plano lateral. ¿Sí? Una vez que lo tengo ahí, lo llevamos hasta la cota donde está la proyección del plano. Refuerzo lo que es la proyección del hexágono en el lateral y acá denomino. ¿Sí? Entonces fíjense, ahora tengo B y C coinciden, tienen el mismo apartamento. B sub 3 coincidiendo con C sub 3. A y D coinciden y coinciden también con O. Así que O sub 3 coincidiendo con A sub 3 coincidiendo con D sub 3. Y por último F y E coinciden acá, y es F3 coincidente con E sub 3. ¿Está? Entonces, por supuesto, tendría que reforzar un poquito el hexágono, que es la figura. Esto en realidad lo tendría que estar haciendo en rojo. ¿Por qué? Porque este hexágono en proyección horizontal es la verdadera forma, ¿sí? Y entonces va a ir marcado en rojo. Únicamente en estas láminas vamos a hacer eso del rojo, después ya vamos a representar todo en negro. ¿Cómo hacemos para hacer este ejercicio en la axonometría? Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en las proyecciones ortogonales. Vamos a empezar, podemos empezar por el centro O, que en realidad, ahora que me estoy dando cuenta,
Podríamos pasar el centro O como para ubicarlo en las proyecciones, pero ¿por qué no me va a servir tanto como en las proyecciones? Porque yo marqué el centro O, marqué la circunferencia, donde inscribí el hexágono, que lo pude armar con la escuadra además. Pero ¿qué va a pasar con esta circunferencia en este plano horizontal en la axonometría isométrica? Va a ser un óvalo, va a ser esa figura que armamos con dos radios de circunferencia distintos y empalmamos curvas. Así que en realidad no me va a servir para hacer el mismo procedimiento de acá. Lo que voy a hacer va a ser tomar cotas, apartamientos y distancia lateral de los 6 vértices para entonces poder construir la proyección del hexágono. Lo que vamos a hacer primero, por ejemplo, tomar los apartamientos. Ahí, acá, al eje, y lo mismo que teníamos de un lado, acá lo llevamos al otro. Esas medidas lo que hacen es ubicarme los apartamientos del punto B y C, los apartamientos del punto A, O y D, y por último los apartamientos de F y E. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ubicar, fíjense, vamos a marcar el apartamiento de O en el medio, acá. ¿Por qué vamos a ubicar el apartamento de O? Porque respecto de esta recta vertical que pasa por O, el hexágono es simétrico, ¿sí? Entonces, si es simétrico, voy a tomar la distancia, por ejemplo, al vértice A, ¿sí? Y lo marco en A, para el lado izquierdo, perdón, y para el lado derecho. Y B y C, que también son simétricos respecto de ese eje vertical, es C para un lado y B para el otro. E y F, por supuesto, tienen la misma distancia a ese eje. Pero ¿por qué no lo voy a marcar con el compás? Porque va a ser más simple con la escuadra trasladarlo al otro eje, o sea, ahí donde está la recta que me marcó los apartamentos. Entonces fíjense que acá replanteé los 6 vértices del hexágono. Esto es A1, B1, C1, D1, E1, F1 y O1. Lo que tenemos que hacer ahora es proyección vertical y proyección lateral. Esto en realidad ya lo podemos unir, lo vamos a unir no muy intenso, vamos a dejar casi en un trazo auxiliar para poder reforzar un poco más el hexágono propiamente en el espacio, en la axonometría. Esto es nada más la proyección. Entonces fíjense, de acá yo puedo levantar esto, esto y esto. La cota del hexágono la puedo tomar acá en el plano vertical, la tomo en este eje y eso por supuesto va a estar acá y va a estar acá, ¿sí? Entonces, ahora la proyección lateral del hexágono es esta recta que está acá. Esto es B3 coincidiendo con C3. Acá está A3 coincidiendo con O3 coincidiendo con D3. Y por último acá está F3 coincidiendo con E3. ¿Sí? Lo que tengo que hacer ahora es llevar, para poder armar la proyección vertical del hexágono, esto a la otra línea de tierra, acá. Entonces a partir de acá lo que hago es levantar, por supuesto, hasta la recta que tracé con la cota que tomé en la proyección, ¿sí? Entonces fíjense, eso se superpone un poquito pero no hay problema. Ahí, ese segmento es la proyección vertical del hexágono, esta que está acá. Esto es A2, acá está B2 coincidiendo con F2, esto es O2, esto es C2 coincidiendo con E2 y esto es
D sub 2. De las tres proyecciones del hexágono, lo que tengo que hacer entonces es componer el hexágono en el espacio, en la axonometría. Así que lo que voy a hacer es esto, esto y esto. Fíjense que de la proyección lateral traigo hacia adentro del triedro lo que serían los apartamentos, y ahora las distancias al lateral, este y este es el eje, acá está el centro O, está acá, este es O, y este que viene acá y acá, y por último el punto A que viene acá. Esto es A, esto es B, C, D, E y F. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Unir esos puntos, A con F, D con E, B con A, B con C y F con E. Entonces, fíjense que está la axonometría del hexágono regular y las tres proyecciones, con cotas, apartamientos y distancia lateral de esto que está acá. Y cumple con todas las condiciones que dice el enunciado.